Muy buenas noches. Señores académicos, muy buenas noches. Doctor Luis Fernando Giraldo, muy buenas noches. Doctor Fabio Andrés Barón Vega, muy buenas noches. Hoy tenemos una sesión académica. Señor vicepresidente, secretario encargado, por favor, en orden del día. Sesión académica. Ingreso como miembro correspondiente del doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la corporación, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro Diseño, fabricación y validación de un estesiómetro y telémetro endoscópico laringofaríngeo, doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid. Tercero, comentario de orden, académico, doctor Fabio Andrés Barón Vega. Cuarto, posesión del doctor Giraldo Cadavid como miembro correspondiente de la academia. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, hoy tenemos esta sesión académica y, como siempre, nos llena de regocijo y nos llena de contento el hecho de que personas de las características del doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid se asocien y se hagan miembros de la Academia Nacional de Medicina. Esta junta directiva considera de primordial importancia el hecho de que ingresen nuevos miembros a la academia y más de las características de los nuevos académicos y más de las características del doctor Giraldo, porque nos refuerza, porque nos revitaliza, porque nos rejuvenece y porque entra gente nueva de gran conocimiento y grandes expectativas y, por qué no decir, un gran futuro. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que son muy importantes. Ya el doctor Giraldo, cuando empieza a ser académico, verá la necesidad y la importancia que tenemos para ello. Entonces, nosotros los antiguos académicos y los recientes académicos, como el doctor Fabio Andrés Barón, quien hará el comentario respectivo, en verdad que sí es necesario que haya nuevos académicos. Y tan así es que hemos iniciado una labor que es el subcomité de académicos, esto con el hecho o con la idea de que hayan nuevos académicos. ¿Por qué? Porque creemos que no solamente con un buen número de académicos, sino con calidades de las nuevas personas, de las nuevas gentes, de la nueva sangre, disculpen la expresión, seguramente nos vamos a revitalizar más y la academia podrá en el ámbito nacional actuar mejor, irse mejor representada. Es así, doctor Luis Fernando Giraldo, que nos llena de contento que usted vaya a ser nuevo académico. Entonces, vamos al segundo punto y es la presentación de su libro. Señor vicepresidente, por favor, en la reseña biográfica del doctor Giraldo. El doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid es médico especialista en medicina interna del Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada. Desde el año 1997, certificado como especialista en neumología del Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada. Ha hecho otros estudios. Universidad de Navarra le concedió el doctorado en investigación médica aplicada. Pertenece a varias sociedades científicas, miembro de la Sociedad Americana del Tórax, Fellow del American College of Chest Physicians, miembro de la Sociedad Europea Respiratoria, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, miembro de número de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax,
miembro de número de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, miembro asociado de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Actualmente es neumólogo de la Fundación Neumológica de Colombia, Fundación Cardioinfantil, profesor del Departamento de Investigación de la Universidad de La Sabana, Facultad de Medicina, miembro de la Comisión Directiva, Asociación Latinoamericana de Toras. Ha sido distinguido como mejor residente de su promoción en el Hospital Militar Central, mejor trabajo de investigación en ciencias de la salud de la Universidad de La Sabana, tesis laureada en la Universidad de Navarra, y ha hecho múltiples presentaciones en congresos internacionales y nacionales, publicaciones en libros y en artículos de revistas. Presenta para ingreso como miembro correspondiente en la academia su trabajo sobre diseño, fabricación y validación de un estesiómetro y telémetro endoscópico laringofaríngeo, que fue evaluado favorablemente por los 3 jurados que evaluaron este trabajo. Tiene usted la palabra, doctor Luis Fernando Giraldo Cavi. Muchas gracias, señor doctor Herman Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, señores miembros de la Junta Directiva y expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, señores invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Agradezco a la Academia el honor de invitarme a formar parte de este grupo de destacados médicos y de manera especial a los doctores Alberto Hernández Sáenz, Fernando Sánchez Torres y Álvaro Rodríguez González por haberme dado el aval y apoyo para mi ingreso a esta corporación, y al doctor Fabio Andrés Barón Vega, gran colega, no solo por su estatura, sino también por todos sus trabajos en cuidado intensivo y por el empeño que ha puesto en traer las últimas tecnologías para atender a sus pacientes críticamente enfermos, por haber aceptado hacer mi presentación y por el tiempo y esfuerzo dedicado a la misma. Considero que es uno de los más altos honores que he recibido en mi vida profesional, hacer parte de este recinto que agrupa a los más destacados profesionales de la salud de nuestra patria, fundado por los doctores Manuel Plata Azuero, destacado médico y cirujano santandereano, fundador de la Universidad Nacional; Nicolás Osorio y Ricaurte, el connotado galeno que diferenció entre el tifo exantemático y la fiebre tifoidea por trazados termométricos; Evaristo García Piedrahíta, vallecaucano, estudioso de la lepra y precursor de la Universidad del Valle; Leoncio Barreto, pionero de la obstetricia en Colombia; y Abraham Aparicio Cruz, destacado médico y político, en cuya casa nació la Academia Nacional de Medicina, en ese entonces Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, la noche del 3 de enero de 1873. Formar parte de tan selecto grupo de profesionales que han forjado la historia de la medicina en nuestro país pone sobre mis hombros una gran responsabilidad que espero traducir en un anegado servicio a la Academia y desde ella a nuestra patria. Agradezco a todos los asistentes por su presencia, por haber tomado la decisión de acompañarme en este acto, incluso a pesar del título que me dio por ponerle a mi trabajo, que para poder ser leído sin titubear requiere repetirlo unas 30 o 20 veces, por lo menos yo ya lo repetí 20 veces y espero hacerlo bien durante esta presentación. Bien, entonces el trabajo es sobre el diseño, fabricación y validación de un nuevo estesiómetro y telémetro láser endoscópico laringofaríngeo basado en la evaluación de los determinantes de la variabilidad de los estímulos, pulsos de aire. En otras palabras más sencillas, se trata sobre la invención y validación de un dispositivo para medir la sensibilidad de la garganta, del tracto laringofaríngeo. Este es el prototipo comercial del dispositivo. Y el esquema que voy a seguir es, en un primer momento voy a hablar de la relevancia del tema y sus antecedentes, luego de lo que fue ya el proceso de invención y desarrollo del estesiómetro, después de la validación del PIR, y empezamos entonces con la primera parte. Las funciones laringofaríngeas, que son muy diversas y deben ser ejercidas por el mismo grupo de músculos, un poco más de 30 músculos, que se encargan de regular la respiración, la deglución, la fonación,
también de proteger las vías respiratorias de la entrada de material nocivo y de mantenerlas abiertas durante el sueño para que no haya colapso y no se presente la apnea obstructiva del sueño. Todas estas funciones, que son muy distintas y que deben ser ejercidas por el mismo grupo de músculos, son coordinadas por el cerebro usando la información que recibe de los mecanorreceptores del tracto laringofaríngeo, y de ahí la importancia de la sensibilidad mecánica para que estas estructuras funcionen adecuadamente en este tipo de aspectos tan diversos. Hay enfermedades que pueden cursar con pérdida de la sensibilidad laringofaríngea o hipoestesia, y la primera de ellas es la difagia, donde se caracterizó primero la hipoestesia y donde se ha visto que tiene tal vez más relevancia y más implicaciones y más relación también con la misma severidad de la enfermedad. Pero también más recientemente se ha descrito un compromiso sensorial mecánico laringofaríngeo en el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, e incluso se ha visto una relación lineal entre el grado de compromiso sensorial y la severidad de la apnea obstructiva del sueño. Y otras enfermedades, como puede ser el paciente que está en posoperatorio de cirugía de corazón abierto o de trasplante de corazón o pulmón, por la denervación que se produce de estas estructuras que llevan a comprometer la sensibilidad mecánica y las consiguientes alteraciones, entre ellas la disfagia. En el otro lado del extremo de enfermedades que alteran la sensibilidad tenemos aquellas que cursan con hipersensibilidad laringofaríngea, como puede ser la laringe irritable y el síndrome de tos por hipersensibilidad, que también son entidades que se han descrito más recientemente después de la década de los 90 y que probablemente hacen parte de un mismo grupo de entidades nosológicas que se manifiestan por tos crónica refractaria a los tratamientos convencionales para la tos. Estas entidades tienen una importancia grande en la salud de la población general, porque la disfagia ya de hecho afecta del 8 al 10% de la población, la apnea y hipopnea obstructiva del sueño afecta un 5%, incluso en estudios más recientes se ha visto que puede llegar hasta el 20% de la población a comprometerse por esta enfermedad, y la tos crónica por hipersensibilidad puede comprometer del 2 al 5% de la población general. Y estas enfermedades tienen tratamiento también de relativa reciente introducción, cuando anteriormente pensábamos que las alteraciones sensoriales pues no tenían ningún tratamiento que ofrecer al paciente. Y digamos que el tratamiento en el cual se ha ido recogiendo más evidencia, y un poco a raíz de las investigaciones que se han hecho en la rehabilitación de pacientes con enfermedad cerebrovascular y con trauma craneoencefálico, es la intervención con estimulación eléctrica táctil, que a través de mecanismos de neuroplasticidad logra recuperar funciones motoras o sensoriales perdidas. También hay intervenciones de rehabilitación laringofaríngea que nos ayudan a modular estados de hipersensibilidad para control de la tos y de los síntomas de difusión laríngea y de excesiva tonicidad en los músculos laringofaríngeos, para disminuir también los síntomas que producen, entre ellos la disnea y la disfonía. De manera que tenemos un grupo de entidades importantes donde se compromete la sensibilidad laringofaríngea, y tenemos intervenciones que nos sirven para tratarlas, pero no hemos contado con métodos suficientemente precisos para medir esa sensibilidad, y no contábamos con métodos cuantitativos para evaluarla. Hubo un primer intento de un sistema cuantitativo para evaluar la sensibilidad laringofaríngea que fue diseñado por Aviv en la década de los 90, donde diseñó un generador de pulsos y un sistema electrónico para controlar los pulsos de aire, que son como soplitos sobre la garganta, para aplicar estímulos de intensidad precisa que permitieran definir umbrales sensoriales en el tracto laringofaríngeo. Los estudios iniciales de Aviv pues fueron muy prometedores, pero cuando empezó a usarse masivamente el dispositivo, se encontró que el error aleatorio del mismo podía llegar a ser tan alto como el 30%, con coeficientes de correlación intraclase, que es un estadístico que mide la concordancia entre dos observadores distintos o más. Por debajo de 0,4 la cifra ideal es 1, o sea, estábamos hablando de errores en este caso de falta de concordancia en el 60% de los casos, y con pobre exactitud, es decir, errores sistemáticos también altos de un 20% o más. Estos niveles de error pues, son insuficientes para uno poder aplicar de manera extensa una prueba diagnóstica en la práctica clínica. También hay pruebas con estímulos químicos para detectar pacientes con tos por hipersensibilidad, pero estos estímulos químicos lastimosamente se cruzan con la hipersensibilidad que se ve en el asma y no permiten diferenciar entre tos crónica
por hipersensibilidad exclusiva del tracto laringofaríngeo del asma. De manera que era necesario contar con un dispositivo que nos permitiera hacer estas mediciones con mayor precisión y con mayor exactitud, y eso fue lo que emprendimos en la etapa de desarrollo del ELPIR. La meta era tener un dispositivo que nos permitiera reducir los márgenes de error por debajo del 10%. Idealmente, entre más pequeño es mejor, pero en general uno trata de que ninguna prueba tenga un margen de error superior al 10%. Entonces nos pusimos esto como meta, y el mecanismo y el método que usamos para diseñarlo fue primero analizar de manera detallada el primer dispositivo que existía e investigar las fuentes de error y los factores generadores de error en el mismo. Este esteciómetro tendría que servir para medir cuantitativamente los reflejos laringeoductor, que es el cierre de las cuerdas vocales cuando se estimula la mucosa laringofaríngea, el reflejo tusígeno, que es la respuesta explosiva con tos cuando hay un cuerpo extraño en las vías respiratorias, y el reflejo nauseoso. Sabiendo que en este trabajo pues, nos poníamos como meta explorar dos reflejos que hasta ahora no contaban con un método para ser explorados cuantitativamente en cuanto al umbral, como son los reflejos tusígeno y nauseoso. El reflejo nauseoso pues todo lo hemos explorado aplicando con un aplicador, haciendo presión sobre la mucosa de la faringe para ver si se desencadenan náuseas o no, pero esto no permite definir un parámetro cuantitativo de cuál es la intensidad que genera el reflejo. El tema de la investigación de las fuentes de error se puede resumir en estos gráficos. Uno lo que quisiera es tener cero error, es que un método fuera preciso y exacto. Y un método preciso y exacto si lo comparamos con una práctica de tiro al blanco, cuando todos los disparos aciertan en el blanco. Entonces todos están pegaditos y todos están pegando en el centro de la diana. Si nos da por girar un poco la mira del rifle con el que estamos apuntando al blanco, nos puede ocurrir esto, que los disparos siguen siendo bastante precisos, todos pegados, pero ya no dan en el blanco. Esta es una situación donde la medición es precisa, pero es inexacta. Es una situación de bajo error aleatorio, todos los disparos están muy pegados, pero alto error sistemático porque están lejos del centro de la diana. La otra situación que podemos enfrentarnos es cuando no hay una adecuada proporción entre el calibre de los proyectiles y el cañón del arma, por ejemplo, lo que pasa con una escopeta de regadera, donde todos los disparos en promedio pegan cerca del centro de la diana, pero están muy separados unos de otros. Entonces es una situación de imprecisión, pero exactitud. Si sacamos el promedio, nos va a dar la mitad. Hay alto error aleatorio, pero bajo error sistemático. Y el peor escenario es este, es donde hay alto error aleatorio y alto error sistemático, o sea, están alejados de la diana y están muy separados unos de otros. Esta era la situación que se estaba presentando con el primer dispositivo que había, y la meta que teníamos era llegar a algo parecido a esto. Empezamos a explorar distintos factores generadores de error en la medición, y dentro de ellos pues los que nos parecían más obvios a primera vista, es decir, errores en el cálculo de distancia, del ángulo, del lugar de impacto, errores en la presión de alimentación y en la duración de los pulsos de aire, la forma como se administraban los pulsos de aire, si la presión de los pulsos de aire iba aumentando gradualmente, si se administraban en forma decreciente cada vez con presiones menores, o si se hacían en forma aleatoria, si eso podía generar variabilidad en la intensidad de los pulsos. Y esto nos parece interesante explorarlo por la propiedad de la histéresis de los sistemas neumáticos, donde no siempre se alcanza la misma presión cuando uno administra pulsos de intensidad creciente en orden creciente que cuando los administra en orden decreciente. Evaluamos también el diámetro, longitud y material del tubo conductor de los pulsos, el diámetro de los pulsos de aire frente al sistema calibrador. El sistema calibrador que usaba en mi primer dispositivo tenía un orificio para entrada del pulso de 1 milímetro de diámetro, entonces medimos el diámetro de los pulsos y el diámetro de los pulsos en promedio era de 4 milímetros, o sea, era 4 veces más grande el pulso de aire que el orificio que se usaba para censarlo y calibrar el equipo. En total hicimos 11.576 mediciones explorando todos estos factores, y otros más, encontramos que estos que acabo de mencionar tenían una diferencia estadísticamente significativa cuando se introducían en un modelo de regresión lineal múltiple, es decir, todos se asociaban de manera independiente con la variabilidad de los pulsos con unas P que eran significativas. Una vez detectados los principales factores generadores de error,
procedimos a construir un primer prototipo de investigación, que es el que ustedes ven en la diapositiva, conformado por un generador de pulsos de aire y por un sistema láser de fibra óptica, que se conectaba a un endoscopio convencional, un endoscopio ultra delgado de 3.4 milímetros de diámetro externo, que es el que se usa habitualmente en pediatría, para broncoscopia pediátrica. Este dispositivo tenía un puerto para la salida de los pulsos de aire, que lo vemos allí, que se conectaba por un tubo al canal de trabajo del endoscopio y un puerto para la salida del láser de fibra óptica que iba adherido al extremo distal del endoscopio. El montaje del extremo distal del endoscopio podemos verlo en esta diapositiva. Aquí tenemos el canal de trabajo por donde salían los pulsos de aire. Esta es la fibra óptica que conduce el láser. Estos son los orificios de salida de la fuente de luz para alumbrar la estructura interna, y este es donde llega la fibra óptica que captura la imagen para poder tener la imagen de video. Y la imagen de video que se genera con este nuevo extensiómetro es la que vemos acá, donde tenemos la laringe, aquí tenemos los cartílagos cuneiforme y corniculado, y este es el spot del láser, y esta grilla con estos círculos nos ayudan tanto a la estimación de la distancia como a centrar la imagen para que los estímulos se apliquen siempre en las mismas estructuras. Tenemos un círculo que centra la imagen de la cámara, otro círculo que nos marca una distancia de 3 milímetros, otro de 6 y otro de 9 milímetros. Esto funciona con el sistema de triangulación, que es similar al que se usa para medir las velocidades de los carros por la policía, ¿no? Aplicado al endoscopio. Entonces, cuando el centro del spot del láser está sobre este círculo de 9 milímetros, quiere decir que el orificio de salida del endoscopio está a 9 milímetros de esta estructura. Teníamos otras guías a 12 milímetros de distancia. Aquí tenemos una línea horizontal que pasa por la mitad del cartílago cuneiforme y una línea vertical que pasa por la mitad del cartílago corniculado, y los estímulos se aplican a esta zona de la mucosa, que es el área más rica en receptores mecánicos de la laringe. Una vez diseñado el equipo, procedimos a hacer la verificación experimental en cuanto a la reproducibilidad del estímulo que estábamos generando y en cuanto a la capacidad para medir distancias del telémetro endoscópico que habíamos diseñado. La reproducibilidad en cuanto a las presiones mostró un coeficiente de variación de 0,02, lo cual quiere decir que se logró bajar en este punto el error aleatorio al 2%, estaba en un 30% y lo bajamos al 2%, y la exactitud que se refería a la diferencia absoluta entre las presiones deseadas y las observadas, logramos reducirla al 2%. Hicimos también una evaluación de la capacidad del telémetro para medir las distancias de la laringe, comparando la distancia medida por el telémetro frente a la distancia medida por un micrómetro de alta precisión usada en óptica láser, y encontramos una relación lineal entre las dos distancias. Las líneas que están al lado de la línea que está en la mitad son las que expresan los intervalos de confianza. El coeficiente de correlación de Pearson entre las dos mediciones fue de 0,99, el valor ideal de este coeficiente es 1, estuvimos bastante cerca, significativo, y con un R cuadrado que estuvo en 0,98 también, que es bastante bueno. Un error que estaba por debajo de 1 milímetro en la estimación de la distancia. Y con esto diseñamos ya el protocolo de exploración de los reflejos. Y vamos a mirar el reflejo laringeoductor, que como les decía hace un rato, es el cierre de la glotis, de las cuerdas vocales, cuando se estimula la mucosa de la laringe, el reflejo de la tos, que es la salida explosiva de aire de la vía respiratoria inferior ante esta estimulación, y el nauseoso, que es la contractura orofaringea ante estímulos mecánicos sobre la mucosa de la faringe. Y esta es la forma, en este video, vemos la forma como se exploran los reflejos. Entonces aquí vemos que el endoscopio se acerca a la mucosa de la laringe. Ustedes van a ver que cuando se dispara el pulso de aire se genera una bolladura sobre la mucosa, inmediatamente después hay un cierre de las cuerdas vocales como un pestañeo. Este es el reflejo laringeoductor, y esto se hace al lado izquierdo como se ve aquí, pero también lo hacemos al lado derecho. Una vez hecho esto, teníamos que pasar a la validación clínica, a ver si estos resultados en cuanto a precisión del dispositivo como tal, en términos de ingeniería, se reflejaban en mejoría también en la concordancia en la medición de la sensibilidad hecha por dos observadores, uno que fuera experto y otro que fuera poco experto. El coeficiente de correlación intraclase, que es el estadístico que suele usarse para hacer esta comparación, del que arrancábamos el previo con el dispositivo anterior, está en 0.4 y nosotros nos habíamos puesto como meta tenerlo por debajo de 0.6, que son valores que ya son aceptables para aplicar la prueba en la práctica clínica, tenerlo por encima de 0.6.
Y evaluamos también la reproducibilidad por medio de los gráficos de acuerdo de Blant y Allman, que mostraran que no había diferencias, no había sesgos entre las mediciones de un observador frente al otro, es decir, que la diferencia de las mediciones en promedio fuera cero y que la amplitud del margen de diferencias de uno y otro pues fuera aceptable para los niveles de medición que estábamos haciendo. Para esto hicimos un primer estudio de reproducibilidad, que fue un estudio prospectivo, crossover, cruzábamos los resultados de un observador con los del otro, de pacientes consecutivos con disfagia por ACV y un grupo de sanos, y el orden de los dos observadores se asignaba de manera aleatoria. Uno de los observadores era experto, con 9 años de experiencia en la técnica, y otro era no experto, un médico que llevaba un mes de entrenamiento en la técnica. Queríamos abarcar el espectro completo de experiencia en el manejo del endoscopio. Cada uno de los observadores hizo 2 mediciones. Las mediciones se hicieron durante una prueba endoscópica de la deglución, que se conoce por su sigla de FES, de su nombre en inglés. El paciente se ponía sentado a 90 grados o semisentado, se usaba el broncoscopio que les mencioné, un gel hidrosoluble en lugar de anestésicos, porque como era una prueba sensorial pues no podíamos anestesiar la mucosa laringofaringea, pero ayudaba el diámetro pequeño del endoscopio y el gel que usábamos, y explorábamos los reflejos, los umbrales de los reflejos laringioductor, tusígeno y nauseoso. Esta tabla, espero que no los vaya a marear mucho, pero como saben, pues hay que mostrar primero una caracterización de la población en cualquier estudio que uno haga, y nuestra población estaba constituida por 67 pacientes, la mitad de ellos controles y la otra mitad con ACV y disfagia. La mitad eran mujeres, la edad promedio era 53 años, y las comorbilidades más frecuentes eran el tabaquismo en el 37% de los pacientes, el EPOC, y otras enfermedades como insuficiencia renal crónica, del colágeno, reflujo gastroesofágico, etc. Encontramos un coeficiente de correlación intraclase, intraobservadores, esto es comparar las mediciones de un observador con una misma medición hecha por ese mismo observador en el mismo paciente. Uno espera que esto, pues, como les decía, estuviera por encima de 0,6, es la meta que teníamos. Encontramos 0,97 en el no experto y 0,98 de coeficiente de correlación intraclase en el experto. El valor máximo que puede tener este coeficiente es de 1. O sea, fueron resultados bastante buenos en las comparaciones de un observador consigo mismo. En el caso del reflejo de la tos, fueron valores similares por encima de 0,95, y en el caso del reflejo nauseoso fueron un poco inferiores, pero de todas formas fueron muy buenos porque estuvieron por encima de 0,9. Cuando comparamos los resultados de un observador frente al otro observador, para ver la concordancia y ver qué tanto se refleja la diferencia de experiencia en la técnica en las mediciones, encontramos también valores bastante buenos, de 0,88 para el reflejo laringioaductor, 0,8 para el reflejo de la tos y 0,7 para el nauseoso. En todos los casos el nauseoso siempre tuvo un poquito menos de comportamiento, menos de reproducibilidad, tanto intraobservador como entre observadores, y esto pues también es algo que ya en cierto modo se esperaba, porque el reflejo nauseoso, sobre todo en pacientes con ACV, pues no ha sido muy buen predictor de la disfagia. Después de hacer la medición de la reproducibilidad, es decir, del error aleatorio, teníamos que ver el grado de error absoluto que teníamos, es decir, medir la exactitud de la prueba sensorial con este dispositivo, y para esto hicimos unas curvas ROC y medimos el área bajo estas curvas con el fin de ver si el dispositivo era capaz, o la prueba era capaz de diferenciar aquellos pacientes que tenían el grado más severo de disfagia, es decir, que tenían aspiración. Las áreas bajo la curva ROC la interpretamos de acuerdo a esta escala propuesta por Hosmer y Lemeshow, donde de 0,6 a 0,7 es pobre la capacidad discriminatoria, de 0,7 a 0,8 es aceptable, de 0,8 a 0,9 estamos hablando de una capacidad excelente, y mayor o igual a 0,9 de una capacidad casi perfecta. Este estudio lo hicimos en una cohorte de pacientes prospectivos que estaban a riesgo de disfagia por distintas enfermedades, la más frecuente el ACV, y en ellos evaluamos los 3 reflejos que ya les mencioné y los comparamos con las alteraciones en la deglución detectadas en la prueba endoscópica de deglución, que es una de las 2 pruebas de referencia para los trastornos de la deglución. Los desenlaces que mirábamos en la prueba de deglución era la presencia de comida en la faringe, que se denomina residuos, la entrada de comida al tracto laringofaringeo, que es la penetración, la aspiración de alimento para que baje por debajo de las cuerdas vocales,
que se llama aspiración, y el grado más severo cuando esta aspiración es sustancial y es por encima del 5% del bolo. Y se calculó la severidad de la disfagia de acuerdo a la escala validada por Rosenbeck de penetración-aspiración en cada paciente, que va de 1 a 8 dependiendo de la gravedad de las alteraciones. En este estudio incluimos 118 pacientes, la mitad de ellos eran hombres, la edad promedio eran 56 años, y las enfermedades más frecuentes eran enfermedad cerebrovascular en el 36%, pero también había pacientes con reflujo gastroesofágico, con enfermedades neurodegenerativas y otras entidades que tenían una frecuencia un poco inferior. La gravedad de la disfagia en estos pacientes tuvo un rango de 1 a 8, es decir, tuvimos pacientes en todo el rango del espectro de la severidad de la disfagia, y la mayoría tenían disfagia leve. La capacidad discriminatoria del reflejo laringeoductor para detectar disfagia grave nos mostró un área bajo la curva de 0,85, que está en el rango de una capacidad discriminatoria excelente, fue significativo, y esta es la curva ROC para este reflejo. Para los reflejos de la tos y nauseoso encontramos algo similar en el reflejo de la tos, un poquito inferior, de 0,79, que también es bastante buena, y el reflejo nauseoso nuevamente tiene un desempeño menos bueno, con una área bajo la curva ROC de 0,7, que está en el límite entre lo que es aceptable y lo que es bueno. Los reflejos que encontramos en los grupos poblacionales fueron en aquellos pacientes normales, la sumatoria del reflejo explorado en el lado derecho más el del lado izquierdo fue 0,28, es decir, que a cada lado hay que dividir esto por 2 para saber el umbral de cada lado, es decir, 0,14 milinewtons. Del reflejo de la tos fue de 4.05 milinewtons, y la del reflejo nauseoso fue de 12 milinewtons en el grupo normal. En los que tenían hipersensibilidad de las vías respiratorias altas, encontramos que el reflejo de la tos bajaba su umbral a 6.2, la sumatoria, es decir, 3.1 en cada lado, y el reflejo nauseoso bajaba la sumatoria de 24 a 9, es decir, 4.5 a cada lado. Esto, sobre todo el reflejo nauseoso, marcó una diferencia bastante grande entre los que tenían hipersensibilidad laringofaringea y los normales, y esto es un hallazgo que hasta ahora pues, no había sido reportado de manera cuantitativa. En cuanto al grupo de pacientes que tenían disfagia, encontramos que la sumatoria de los reflejos laringeoductor derecho y izquierdo fue 0,5, es decir, casi el doble del grupo normal. Nuevamente, para cada lado hay que dividirlo entre 2, es decir, 0,25. En el caso del reflejo de la tos y el reflejo nauseoso fueron iguales en casi 33 milinewtons de umbrales. Estos son los reflejos que más se prolongan en la población con ACV, que es una población que tiene un compromiso sensorial mucho más severo. En conclusión, el método de investigar las fuentes de error nos resultó útil para detectar los factores que hasta ahora no habían sido controlados. El control de estos factores en el nuevo dispositivo del PIR permitió mejorar de manera importante la precisión y exactitud de la prueba sensorial. La evaluación de los reflejos laringeoductor y de la tos con el PIR mostró una excelente reproducibilidad y exactitud, y la evaluación de reflejo nauseoso con este dispositivo mostró buena reproducibilidad y una exactitud que es aceptable. Muchas gracias. Bien, doctor Luis Fernando Giraldo, excelente su presentación. Nos hace ver cómo la investigación cada vez necesita mucho más de metodología, electrofisiología, toda una serie de hechos, y precisamente hace 2 días, 3 días estuvimos en un análisis de las recomendaciones que se hicieron acerca de la educación médica, y se hablaba cómo es necesario con el tiempo y próximo introducir dentro de la carrera de medicina todos estos conceptos de ingeniería y qué sé yo, porque evidentemente cada vez todos esos recursos se requieren más para un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento de los hechos. En verdad que sabemos que este nuevo endoscopio, telémetro, enciómetro y telémetro endoscópico, laringoscópico, laringofaringio, va a ser de gran utilidad, no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial. Muchas gracias por su presentación. Ahorita entonces seguimos con el comentario de orden del
académico doctor Fabio Andrés Barón Vega, y el señor vicepresidente tendrá la amabilidad de darnos su reseña biográfica. El doctor Fabio Andrés Barón Vega es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna del Hospital Santa Clara, Universidad del Bosque, especialista en neumología de la Universidad del Bosque, Hospital Santa Clara, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana, especialización en neumología de trasplantes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, maestría en farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, ha sido jefe de la unidad de cuidado intensivo, o es jefe actualmente de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, Fundación Neumológica Colombiana, jefe del programa de trasplante pulmonar, Fundación Neumológica Colombiana, profesor clínico, Universidad de La Sabana, posgrados de Medicina Interna, Neumología y Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, profesor clínico, Universidad de La Sabana, posgrados de Neumología, profesor asociado de la Universidad Javeriana, posgrado de Neumología, ha recibido, es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, miembro de número de la Asociación Latinoamericana de Toras, miembro de número de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, miembro de número de la Asociación Colombiana de Neumología, miembro de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, miembro de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, miembro de la Sociedad Europea de Neumología, miembro de la Sociedad Americana de Tórax, ha participado en múltiples publicaciones científicas, miembro del comité editorial de la revista de la Sociedad Colombiana de Neumología y de la Sociedad Colombiana de Cuidado Crítico. Doctor Barón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, para mí es un honor y un placer presentar a Luis Fernando hoy como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Este es uno de los momentos, yo creo, muy importantes y relevantes para nosotros los profesionales médicos. Lo felicito a él y lo felicito a su familia. Creo que en estos momentos tan relevantes es cuando realmente uno se da cuenta de las personas que tiene, aunque dicen que cuando uno está en momentos muy buenos aparecen muchos amigos y en los momentos malos es que no aparecen, también en estos momentos que se necesita algo de un poco más allá de un leve cariño, sino mucho afecto para venir en este trancón de Bogotá un día como hoy a las 6:30 de la tarde. Entonces, felicitaciones Luis Fernando, felicitaciones a su familia. Luis Fernando es compañero nuestro en la Fundación Neumológica Colombiana. La Fundación Neumológica es el legado del doctor Darío Maldonado, quien fue quien creó, desarrolló y es el espíritu de la fundación, aún para nosotros. Es, pues ya ustedes lo han escuchado, profesor de la Universidad de La Sabana, profesor no solamente de la carrera de medicina, sino también de la maestría de epidemiología y del doctorado en biociencias de la Universidad de La Sabana. Su educación secundaria se hizo, bueno, su educación básicamente estuvo en el Valle del Cauca, en Cali, que ya ven ustedes ahí que se gradúa de bachiller, hasta que empieza a estudiar medicina en la Universidad del Valle, se gradúa en el año de 1991 y en ese momento presenta todos sus exámenes para tener la posibilidad de seguir sus estudios en Estados Unidos o de desarrollar la profesión como médico en Estados Unidos. Sin embargo, su amor por el país fue mayor y decidió quedarse y continuar sus estudios acá, en lugar de trasladarse como muchos lo han hecho. Hizo medicina interna y neumología en el Hospital Militar Central, con una serie de pasantías internacionales. Tal vez las dos últimas son las más relevantes, la unidad de broncoscopia y neumología intervencionista, que es parte en lo que desarrolla gran parte de su desarrollo profesional. Es en este momento uno de los neumólogos claves de la unidad de intervencionismo de la Fundación Neumológica Colombiana. Y llega al punto máximo tal vez que quisiéramos llegar todos, que es tener un doctorado en investigación médica en la Universidad de Navarra, donde con todo lo que ustedes acaban de ver, obtuvo las mejores calificaciones, no solamente el grado de doctor, sino además de ser un doctor a nivel internacional por haber realizado las rotaciones internacionales, haber escrito parte de la tesis en un idioma diferente al español, y su tesis fue calificada como la máxima nota por unanimidad con el summa cum laude por los miembros del tribunal y además fue una tesis laureada.
Además de eso, por lo extraordinario de su proyecto, de su investigación, pues su tesis, su doctorado y en consolidación a todas las notas, fue además, o tuvo la posibilidad de obtener una patente para desarrollar este equipo. Ustedes tienen ahí todas las distinciones del doctorado que les acabo de mencionar, además de eso el primer puesto en la convocatoria de innovación tecnológica en CONET Validatec en el año 2014, que es una unión que existe entre nuestro país y empresas en Estados Unidos que están de alguna manera favoreciendo el desarrollo del emprendimiento a todo nivel y obviamente mucho más el desarrollo científico de elementos o dispositivos que están basados en un desarrollo tan profundo desde la perspectiva tecnológica, pero también desde la perspectiva de investigación. En su formación como residente, pues tuvo la posibilidad de ser el mejor residente del Hospital Militar y fue jefe de residentes. Además de la experiencia asistencial, digamos que no es una cadena de flores y flores y flores, sino es la realidad, y es importante reconocerlo. Cada punto de estos, aunque es un solo punto, ha requerido mucho esfuerzo y mucho sacrificio, por eso creo que vale la pena hacer mención, porque creo que cada vez que uno obtiene algo son años de sacrificio personal, años de sacrificio familiar, y obviamente detrás de uno hay muchas personas o muchas instituciones que lo apoyan. Ha sido director del Departamento de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, director de Neumología de la Clínica de la Universidad de La Sabana, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Neumología y de la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Todos quieren que Luis Fernando sea siempre parte de la Junta Directiva y especialmente el tesorero, porque pocos están organizados como él para llevar las cuentas de una sociedad. Ha tenido múltiples publicaciones, editor directo de un libro, múltiples publicaciones en revistas indexadas, pero en mayúscula dejo esta parte que me parece a mí que es muy relevante. Director de 12 tesis de maestrías, parte de lo que desarrollamos los médicos es de alguna manera dejar un legado, o soportar o apoyar a las personas que vienen detrás de nosotros tratando de generar más conocimiento, y bueno, Luis Fernando ha tenido la posibilidad de hacerlo en muchas ocasiones. Múltiples presentaciones en congresos nacionales e internacionales, pertenece a todas las asociaciones que pueda pertenecer un neumólogo, y los intereses en investigación están descritos ahí, obviamente la disfagia, parte también del equipo que acaba de desarrollar para permitirnos tener mayor conocimiento en los síndromes de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, que ustedes saben que es una de las patologías más frecuentes o que probablemente ha generado más conocimiento o mayor conocimiento en los últimos años. ¿Por qué es tan relevante el trabajo que hoy nos presentó? Probablemente, primero, porque no es fácil en nuestro país desarrollar este tipo de investigación, desarrollar nueva tecnología. La inversión en costos directos son muy elevados, pero afortunadamente se pudo hacer. Y tener la posibilidad de hacer o de evaluar el compromiso sensorial del tracto aerodigestivo superior realmente cambia la historia de lo que conocemos en disfagia. Hace 5 o 6 años empezaron a aparecer múltiples publicaciones de los pacientes que van a cuidado intensivo y salen con disfagia, de los pacientes que tienen ACVs y quedan con disfagia, de cualquier alteración de una situación clínica que era poco relevante o que poco le parábamos bolas en algún momento nosotros como médicos, pero que obviamente en los últimos años con el conocimiento que hemos obtenido, pues ha permitido saber que realmente un gran porcentaje de pacientes tiene este compromiso. Este equipo o este dispositivo nos va a permitir hacer diagnósticos muy tempranos, muy objetivos y obviamente con base en esos diagnósticos desarrollar intervenciones terapéuticas que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, todo esto contribuyó a que este dispositivo tenga una patente en Colombia y en la Comunidad Andina de Naciones y avalada internacionalmente por la World Intellectual y Property Organization a través de una patente que ustedes ven ahí. De nuevo, Luis Fernando, para mí es un honor presentar en la Academia Nacional de Medicina, estoy seguro que va a ser una persona muy relevante dentro de la academia y en el desarrollo de lo que ha planteado la academia para nuestro futuro, como parte también de modificar la investigación que se está desarrollando. De nuevo, felicitaciones a su familia y bienvenido. Muchas gracias. Bien, doctor Barón, excelente su comentario, nos hace conocer con mayor detalle lo que significa el conocimiento, los estudios, la investigación y todo cuanto ha realizado el doctor Giraldo. Bueno, entonces ahora procedemos a
a la posesión del doctor Giraldo como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina. Por favor, de pie. Doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir las normas institucionales que la rigen? Sí, lo prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán sus obras y en ellas su nombre será enaltecido. Muy bien, doctor Giraldo. Señor vicepresidente, por favor, entrega el diploma que acredita al doctor Giraldo como miembro de esta academia. Muchas gracias. Usualmente este diploma tiene el honor de entregarlo el secretario perpetuo, actualmente el doctor Juan Mendoza Vega. Por motivos de salud, el doctor Mendoza Vega no está presente acá como hubiera sido su deseo. De todos modos, le expresa sus sinceras felicitaciones por el ingreso a la academia y le da su saludo de bienvenida. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, dado en Bogotá el 1 de junio del 2017 y lleva las firmas de los miembros de la Junta Directiva. Bienvenido, doctor Giraldo. Bien, ahora corresponde la entrega del escudo de la Academia Nacional de Medicina. Este escudo todos los académicos tratamos con orgullo y con un gran decoro portarlo diariamente. Esperamos que usted así lo va a hacer y esto lo identifica a usted como nuevo académico ante la sociedad y ante el cuerpo médico. Permite, la señora coloca Bueno, ahora finalmente, este es el reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Pensamos que muy seguramente usted lo va a conocer y que por sus mismas características, su misma personalidad, sus mismas hechos que nos han hecho conocer el doctor Barón, muy seguramente los va a cumplir a cabalidad. Este es su reglamento como nuevo miembro de la Academia Nacional de Medicina. La bienvenida a todos los académicos. Estamos muy contentos de que usted haya ingresado a la Academia Nacional de Medicina y estamos seguros que siempre va a ser parte representativa de esta institución que lo recibe con los brazos abiertos y con los mejores deseos. Muy bienvenido, doctor Giraldo. Viene un quinto punto que es una copa de vino. Entonces, sea por terminar la sesión. Muchas gracias.